Hola, ¿qué tal familia? ¿Qué tal si alabamos al Señor con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón? Dile a tu familia, dile a tus hijos, dile a tu esposa, dile a todos los que están allá en tu casa, vamos a alabar al Señor con alabanza digna para Él, es decir, con suprema alabanza, porque nuestro Señor es digno de que tú y yo le alabemos con todo nuestro corazón. Vamos a alabarle. Cuando estoy en la tormenta, mi corazón no temerá. Cuando estoy desesperado, tu mano no me soltará. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Al caminar por esos valles, tú vas conmigo, tú eres fiel. Porque yo sé, tú no me dejas, tú me rodeas, no temeré. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Y en la oscuridad a mi lado vas, siempre permaneces, y en cada temor de tu mano voy, siempre me sostienes. En la oscuridad a mi lado vas, siempre permaneces, y en cada temor de tu mano voy, siempre me sostienes. Oh, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien.
Aleluya. Te alabamos, Señor. Todo lo haces bien. Te damos la gloria. Aleluya. Gracias por acompañarnos en su presencia en casa. En esta ocasión nos acompaña nuestro pastor Roy Cantún. Bendiciones, amada Iglesia Restauración. Es un gozo nuevamente poder llegar a sus casas, poder llegar a sus hogares, estar con ustedes a través de este medio y saludarles con todo nuestro cariño, con todo nuestro amor y nuestro respeto. Y también si tienes en tu casa, hoy tienes invitados, tienes alguna familia, yo también quiero expresarle a todos los invitados que son motivo de nuestras oraciones como familia espiritual. Estamos orando por aquella gente que necesita conocer de Jesucristo, que necesita escuchar el mensaje de salvación. Y esta es una muy buena oportunidad. Si acaso tú estás visitando un hogar, una familia donde estamos reuniéndonos alrededor de su presencia, te saludamos, te bendecimos y te felicitamos. Deseamos que la palabra que hoy vamos a compartir sea de bendición para tu vida y también sea de bendición para toda la familia que está reunida en esta hora. Vamos a orar. Señor, muchas gracias te damos por esta hermosa oportunidad de compartir tu palabra. Señor, que nuestros pensamientos y nuestros sentidos estén completamente enfocados en la palabra. Queremos que sea una palabra sencilla, Señor, pero poderosa para renovar, para restaurar, para enseñarnos, para corregirnos, Señor, para bendecirnos, Señor. Y deseamos con todo nuestro corazón que así sea. Espíritu Santo, mientras nosotros hablamos externamente, te ruego que tú hables internamente al corazón y a la vida de todos mis hermanos, de todas las familias y especialmente si hay personas nuevas, amigos que no conocen de ti, de tu palabra, puedan hoy recibir tu palabra y tu presencia en sus vidas para salvación. En el nombre de Jesús, amén, amén. Mis amados, es un gozo nuevamente compartirles con ustedes la palabra. Quiero agradecer a todos nuestros líderes, nuestros ministerios que han fielmente y comprometidamente están compartiendo cada semana una enseñanza para nuestra vida, para nuestra edificación y para nuestro crecimiento. Muchas gracias a cada uno de ellos. Yo te invito a que aprecies esa palabra que recibimos cada semana y la pongamos en práctica. Hoy quiero compartir con ustedes algunas verdades muy significativas de este pasaje o del siguiente pasaje que está en Lucas capítulo 23, versículo 44 al 47. Si tienes tu Biblia, puedes abrirla, si no, seguramente aparecerá la lectura en las pantallas. Y dice así, vamos a leerlo con mucha atención. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo, está hablando del templo de Jerusalén, se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró, es decir, murió. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Es complicado muchas veces imaginarnos el escenario que llevó a este soldado romano a exclamar y decir y reconocer: verdaderamente este hombre era justo. Es complicado a lo mejor imaginarnos el escenario. Ha haber sido algo glorioso, pero a la vez pavoroso. Imagínense oscurecerse el sol. Y luego la Biblia da detalles
de lo que sucedió en el ambiente natural a la muerte de Jesucristo. Ahora, también la Biblia nos da muchos detalles de lo que sucedió en el ambiente espiritual, el momento y el día y la hora en que Jesucristo murió. El texto nos describe que era como al mediodía, cuando la tierra se cubrió de oscuridad. Pero fue hasta cerca de las 3 de la tarde que Jesús, el Hijo de Dios, levantó su voz y hizo esta declaración: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Ahora, de estos versículos y específicamente de esta palabra que Jesús dijo, yo quiero compartir con ustedes algunas enseñanzas, algunas verdades o algún mensaje o algunos mensajes muy significativos que contienen estas palabras de Jesucristo para nuestras vidas. Lo primero de ello es que quiero resaltar que estas mismas palabras, estas mismas expresiones que Jesús tuvo, también hubo 2 hombres en la Biblia que lo dijeron casi de la misma manera. Uno de ellos fue David, el rey David, y el otro fue un diácono lleno del Espíritu Santo, un diácono que Dios estaba levantando en un ministerio glorioso, se llamaba Esteban. Y entonces, por ejemplo, David en el Salmo 31:5 dice: en tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Jehová, Dios de mi verdad. Y en Hechos 7:59 encontramos a Esteban, que mientras lo apedreaban, dice, y apedreaban a Esteban, dice, y mientras él invocaba y decía: Señor, recibe mi espíritu. Esto habla, mis amados, y aquí aparece la primera gran verdad. Así como Jesucristo en su ministerio terrenal disfrutó sin duda alguna de un cuidado terrenal, ahora Jesucristo tiene que pasar a un cuidado eterno de su Padre. Mientras estuvo en la tierra, Jesús disfrutó del cuidado de su Padre, pero ahora estaba en un momento de transición donde dejaría la tierra para entrar en una dimensión de la eternidad, y aún allá su Padre lo habría de cuidar. Por eso es que Él expresó: en tus manos encomiendo mi espíritu. Para nosotros, ¿cuál puede ser la enseñanza, mis amados? La Biblia nos enseña que hay un valle de transición cuando morimos, cuando llegamos al final de nuestros días, cuando estamos a punto de cerrar nuestros ojos. Hay un valle de transición que se conoce como el valle de la decisión o valle de sombra de muerte. David también en el Salmo 23 hablaba de ello. Pero, ¿cuál es la esperanza y cuál es la paz que debemos de recibir? Que aún, hermanos, podremos gozarnos y estar seguros de que así como nuestro Padre nos ha guardado y nos ha cuidado en nuestro transitar terrenal, cuando nosotros tengamos la necesidad de esa transición a lo eterno, también nuestro Padre estará con nosotros, nos llevará a su presencia, enviará ángeles para que nos lleven a su presencia, donde hay plenitud de gozo y delicias a su diestra. Mire qué hermoso David describe esta verdad en el Salmo 48:14. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará, mira qué dice acá, Él nos guiará aún más allá de la muerte. Aunque tengamos que pasar por ese valle de muerte, hay alguien que nos va a procurar cuidado, protección, y que nos llevará a su misma presencia. Y ese es nuestro Padre y ese es nuestro Dios. Mis amados, que tengamos esa seguridad. Yo sé, no nos vamos a morir mañana, pero algún día tal vez tengamos que pasar este valle
no vamos a estar solos, gozaremos del cuidado, de la atención, de la protección y de el abrazo del Padre que nos habrá de llevar hasta su misma presencia. Qué hermoso poder confiar en ello. Pero hay una segunda verdad hermosa que tomamos de este pasaje que hemos leído. Y la segunda verdad es que Jesucristo verdaderamente murió. Jesucristo verdaderamente murió. Hay líneas de enseñanzas que afirman que Jesucristo no murió, pero la Biblia y este pasaje nos enseña y nos muestra que Jesucristo verdaderamente murió. Imagínense si Jesús no hubiera muerto, no habría resucitado. Y si no habría resucitado, entonces Pablo también nos expresa que vana sería nuestra fe, que aún estamos muertos en nuestros pecados. Todo lo que estamos haciendo y todo lo que estamos viviendo resultaría completamente vano. Sin embargo, la Biblia nos enseña y en este preciso pasaje nos muestra que Jesucristo murió, y también en otros pasajes la Biblia también nos enseña la gloriosa verdad de que Jesucristo resucitó. Bueno, ¿por qué decimos que Jesucristo murió? Bueno, tenemos que saber que la muerte significa separación. Su espíritu y su alma verdaderamente, hermanos, dejaron su cuerpo. Este hecho es un hecho relevante, sumamente relevante y trascendente. Y quiero explicarle por qué este hecho es relevante y trascendente, hermanos. Nosotros, seres humanos, tenemos espíritu humano. A este espíritu humano se le conoce como aliento de vida. Para entenderlo un poquito mejor, sería el soplo de su espíritu. Nosotros vivimos físicamente por el soplo del Espíritu Santo en nosotros. En el momento en que el espermatozoide, ¿verdad?, se une con el óvulo, allá el Espíritu Santo sopla y entonces es que somos personas y viene la vida a nosotros. Entonces nosotros vivimos a través de nuestro espíritu humano, que no es otra cosa que el soplo, el aliento del Espíritu en nosotros. Como esto nos permite, hermanos, llegar a un plano superior de comprensión de nuestra propia realidad y de la existencia de un Creador. Pero sobre todo, a través del Espíritu Santo, nosotros podemos tener relación y comunión con nuestro Dios. Nuestra relación con Él no es en el plano del alma. Nuestra relación con Él no es en el plano físico. Nuestra relación con Dios solo puede darse a través de nuestro espíritu, de esa porción que el Señor ha puesto en nosotros para que a través de ello podamos nosotros tener comunión con nuestro Dios. Claro que esa comunión, claro que esa relación definitivamente va a afectar, va a influenciar de manera positiva, de una manera muy hermosa y gloriosa, nuestra alma y también nuestro cuerpo. Pero nuestra relación y comunión con Él se da en el área del Espíritu. Por eso la Biblia siempre nos insiste en caminar en el Espíritu, andar en el Espíritu, que seamos llenos del Espíritu, porque a través y en esas dimensiones que nosotros tenemos relación con Él. Ahora bien, en el caso de Jesús, Él no llevaba un soplo de Dios. Él no tenía un aliento del Espíritu de Dios, sino que el mismo Espíritu Santo que actuaba como el mismo Espíritu Santo era el que actuaba como espíritu humano en Él. Entonces, el Espíritu que le daba vida a Jesucristo y que actuaba como espíritu humano era el Espíritu Santo. Ahora bien, lo glorioso en todo esto, mis amados, es que jamás, nunca en toda la historia y la eternidad,
el Espíritu Santo se había separado o se había apartado de Jesús, pues el Espíritu mismo, como describe el apóstol Pablo, era el vínculo de la unidad en la divinidad. Ahí está eso en Efesios capítulo 4, versículo 3. Entonces, el Espíritu que actuaba en Cristo era el Espíritu que nunca, jamás se había separado de Él, porque el Espíritu era el vínculo de la unidad en la divinidad, mis amados. De esto aprendemos entonces lo grave que es el pecado, lo grave que fueron nuestros pecados o nuestros pecados que cargó Jesús, que provocaron su muerte. Qué grave es el pecado y qué grave fueron nuestros pecados y el pecado de la humanidad que provocaron la muerte de Jesucristo. Es decir, provocaron que el Espíritu Santo, que nunca en toda la eternidad se había apartado de Jesús, lo dejara y así de esa manera se consumara la separación de Jesucristo, la muerte, la separación de Jesucristo con su Padre. Con razón, hermanos. La misma naturaleza, imagínense esto tan profundo, hermanos. Un acontecimiento tan tremendo que nunca había acontecido. Imagínense entonces que a lo mejor por esa razón la misma naturaleza resintió esa terrible separación necesaria de la divinidad. Cristo murió y tuvo que separarse por primera vez de su Padre por causa de nuestros pecados. Porque la Biblia dice que Dios cargó en Él los pecados de todos nosotros. Entonces Cristo murió porque cargaba todos nuestros pecados. ¿Cómo, hermanos, no vamos, si logramos comprender este hecho, cómo no vamos a entender, valorar y cuidar con temor y temblor esta salvación que Dios nos ha dado a través de la muerte de su Hijo, que es una salvación tan grande? Mis amados, qué verdad más hermosa y gloriosa. Pero lo tercero que yo quiero dejar en tu corazón en esta mañana, bueno, no sé si te reúnes en la mañana o el mediodía, pero en este día, es esta. Jesús mismo nos muestra lo que es la verdadera confianza en Dios. Jesús mismo nos demuestra lo que es la verdadera confianza en Dios. Mis amados, cualquiera puede estar expuesto a abandonar la fe y su confianza en Dios si sufriera todo lo que Jesús enfrentó. Si cualquiera de nosotros probablemente, si enfrentáramos y sufriéramos todo lo que Jesús sufrió, estaríamos en riesgo de abandonar nuestra fe. Por ejemplo, Jesús tuvo un sufrimiento moral, la culpa, la condenación, la maldición sobre él. Tuvo un sufrimiento físico. La Biblia describe que su cuerpo fue molido. O sea, no solo fue golpeado, no solo fue azotado. La Biblia describe que Jesucristo, que el cuerpo de Jesucristo fue molido por nuestros pecados. Tuvo un sufrimiento emocional, el abandono de todos, hasta el abandono de su Padre, porque así lo percibió y dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero sobre todo, un sufrimiento espiritual. ¿Cuál fue el sufrimiento espiritual? El abandono de su Padre. Jesucristo lo experimentó. Entonces, Él mismo exclamó, como ya dije: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces,
toda esta serie de sufrimientos, hermano, cualquiera de nosotros que enfrentara eso estaríamos en riesgo de abandonar nuestra fe. De hecho, cuando tenemos problemas y tenemos tribulaciones y angustias y situaciones que a veces no son agradables en nuestra vida, a veces pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros, a veces pensamos que Dios no nos ama y muchas veces el enemigo nos tienta a pensar que no tiene sentido seguir como un hijo de Dios, de seguir adelante en la vida cristiana. Sin embargo, aquí está, Jesucristo, a pesar de todo este sufrimiento, de toda esta gama de sufrimiento que Él enfrentó, a pesar de eso, es claro que Jesucristo siguió confiando en su Dios y en su Padre. Cuando dijo, en tus manos confío, en tus manos te confío, en tus manos encomiendo mi espíritu. Mis amados, qué tremendo. Qué tremenda enseñanza de Jesús mismo. En medio de todo este sufrimiento, Él no decidió dejar de confiar en su Padre, siguió confiando en Él. En la Biblia hay otro que hizo algo similar, se llama Job. Cuando dijo, después de todo lo que le había acontecido, usted conoce la historia de Job. Después de todo lo que le había acontecido, este hombre también pudo decir, he aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré, en Él seguiré confiando, en Él seguiré creyendo. Qué hermoso, amado, que esta declaración también pueda salir de nuestros labios en medio de la tribulación, de la aflicción que podamos estar pasando, en medio de los conflictos y los problemas a los que nos podamos enfrentar. Amado, esta es la clase de fe y confianza que practicamos como hijos de Dios. Una fe y una confianza inquebrantable, firme, grande, constante, permanente, y que en lugar de decrecer va creciendo y en lugar de debilitarse se va fortaleciendo. O es una fe muchas veces, hermano, que parecen esos cuadritos de azúcar que al contacto con el agua se deshacen. Mi amado, quiera el Señor en este día y a través de esta palabra que tu fe y tu confianza en el Señor permanezca a pesar de lo que puedas estar viviendo, a pesar de lo que puedas estar enfrentando. Que en lugar de que tu fe decaiga, se fortalezca. En lugar de que tu fe, hermanos, o quieras abandonar tu fe, todo lo contrario, te afirmes y te establezcas en la fe y en la confianza en Dios. Esa es tu elección. Eso será siempre tu elección. Una vez escuché a Marcos Barriento cuando estaba compartiendo como unos 15 días antes de que su papá falleciera. Dice, yo oré y le pedí al Señor que sanara a mi papá. Y cuando fui al hospital y él ya había fallecido, en ese momento 2 pensamientos vinieron a mi vida. Señor, ¿por qué no sanaste a mi padre? Y lo segundo dijo, solo tengo 2 opciones: seguir creyendo en ese Dios o dejar de creer en ese Dios. Y Marcos Barriento decía a los hombres que estábamos reunidos, dijo, aunque mi padre no sanó, aunque mi padre Dios se lo llevó, yo decidí seguir creyendo y confiando en Dios, en su palabra. Mi amado, que el ejemplo de Jesús hoy nos ayude, nos motive, nos afirme en nuestra fe y en nuestra confianza. Y concluyo. En todo esto y después de la última palabra de Jesucristo en la cruz, hay un hecho verdaderamente grandioso que sucedió luego de la muerte de Jesucristo. Mateo 27, 50 al 53 dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en 2 de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El velo del templo
el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Ya no hay, eso significa que ya no hay separación entre Dios y los hombres. Jesús, con su muerte, se ofreció como una ofrenda de paz para derribar el muro de separación que había por causa del pecado. Ahora podemos no solo entrar, sino podemos vivir en su presencia. Pero, ¿qué le impide aún a muchos disfrutar de esta vida eterna? Disfrutar de esta comunión, disfrutar de esta relación, disfrutar de esta paz con Dios, disfrutar del conocimiento de Dios. ¿Qué le impide a muchos? El velo de sus corazones, el velo de su carne, el velo de sus propios pensamientos. Velos que necesitan ser rasgados, ya no por Dios, sino por uno mismo. El velo de la religiosidad, el velo de la intelectualidad, el velo de nuestra carne, el velo de nuestros propios pensamientos, necesitan ser rasgados. Hoy la palabra está siendo la dirección a nuestra vida. Si me estás escuchando, especialmente las familias que no conocen a Cristo, hoy necesitas rasgar tú. Jesucristo con su muerte rasgó el velo de separación que había entre los hombres y Dios. Pero ahora a cada uno de nosotros nos toca rasgar el velo, nuestros propios velos que nos impiden entrar y tener una relación permanente de vida eterna, una relación espiritual y celestial con el Dios que hizo el universo y con Jesucristo, que hoy no está muerto, sino que ha resucitado, que hoy está sentado en el trono de Dios y que reina y gobierna para siempre. Jesucristo, que pronto regresará, pero que hoy y en estos tiempos ha enviado a su Espíritu Santo para que viva en nosotros y nosotros vivamos en Él para su gloria. Que Dios te bendiga y que esta palabra haya sido de edificación para tu vida. Si no le has entregado tu vida a Jesucristo, probablemente el hermano o el líder de la casa donde tú estás en esta hora te puede ayudar, te puede guiar para que tú le entregues tu vida a Jesucristo, le recibas en tu corazón y inmediatamente vengas a formar parte de esta familia y empieces a crecer en esta familia espiritual que en nuestro caso se llama Iglesia Restauración. Dios les bendiga y no se olviden de faltar a nuestras convocaciones. Amén. Generación que conquista, generación que se mueve, generación que adora. Recuerda que nuestra reunión no termina en casa. Te esperamos en nuestras reuniones presenciales todos los domingos en los horarios de 9 y 11:30 a.m. Hasta pronto.